Buenos días, no sé en qué momento del día están. Yo les cuento que estoy en La Serena. Este podcast lo estoy haciendo desde esta ciudad maravillosa. Así es que acompañada de los sonidos de la naturaleza, de la vegetación, de los pajaritos, ojalá de repente alguno se asome por ahí. Hoy quiero hablar acerca de dos aspectos que me parecen muy importantes en un comunicador, en una comunicadora, en un o una líder. ¿Por qué digo comunicador o líder? Porque desde mi experiencia un comunicador o comunicadora siempre es un o una líder. Y al revés también, ¿no? Un líder debe contar ojalá con todas las habilidades de un buen comunicador, de una buena comunicadora. Bueno, habiendo establecido esta distinción entonces, ahora sigo con el tema que nos convoca. Entonces estos dos aspectos fundamentales de los que estoy hablando son, redoble de tambores, presencia y flexibilidad. Y lo ideal en la comunicación es encontrar un equilibrio entre ambos conceptos. Es decir, ni demasiada dureza ni demasiada suavidad en mi forma de comunicar y relacionarme. Estas dos cualidades pueden parecer o incluso ser opuestas, ¿no? Pero si encontramos el equilibrio entre ambas, entre presencia y flexibilidad, vamos a lograr una efectividad, una propiedad y una versatilidad que son primordiales a la hora de comunicar. Obviamente, siento que es importante definir de qué se trata, ¿no? O cómo entiendo yo estos dos conceptos, ¿no? Cuando hablo de presencia, me refiero a esta capacidad que tenemos las personas de manifestarnos con determinación, de cautivar con nuestra oferta, de guiar a otros, a otras. Es esta solidez con que nos instalamos en el mundo al expresar nuestras ideas, ¿no? Esta firmeza con que nos comunicamos y relacionamos. En su extremo, la presencia, que también la vamos a llamar firmeza, puede ser autoritarismo, pero regulada es fuerza y es muy necesaria. Por otro lado, la flexibilidad tiene que ver con la capacidad de escuchar y de ver al otro, con la posibilidad de adaptarse al entorno. Es la plasticidad con que miramos el mundo, la disposición, por ejemplo, a explorar e incluir nuevas respuestas, saliendo de nuestra caja confortable, ¿no? Yendo más allá de nuestras creencias, más allá de nuestras interpretaciones. En su extremo, la flexibilidad podemos decir que es apertura, una apertura desproporcionada, falta de límites, pero regulada es una manera, es una cualidad que nos ayuda, por ejemplo, a integrar la diversidad. Nosotros sabemos, por supuesto, que en general las personas tenemos matices en nuestros estilos de comunicación o liderazgo, ¿no? Es difícil encontrarse con alguien totalmente firme sin que tenga ninguna faceta más cálida en algún punto y viceversa. Alguien muy dócil sí puede tener atisbos de firmeza en su forma de expresar también. Demasiada presencia en una persona podría llevarla a tomar decisiones que son más bien rígidas, que no consideran a los demás, a las demás. Es una postura más bien impositiva. Por el contrario, si una persona se muestra demasiado abierta, sin poner límites, su propuesta va a perder la fuerza necesaria para manifestarse con efectividad. Se corre el riesgo entonces de ejercer un liderazgo o de comunicar sin generar ningún o un impacto muy débil. Y a algunas personas les es más fácil relacionarse desde una autoridad, que generalmente la autoridad puede generar cierta distancia, pero que puede resultar muy efectiva en términos de resultados. Entonces uno dice, las cosas funcionan bien. Pero también sabemos que haya, por ejemplo, buenas ventas, no lo es todo. Frente a la rigidez excesiva, pueden empezar a pasar cosas como que se empiezan a descuidar los lazos con las personas, el equipo de trabajo, si volvemos al ejemplo de una organización, o las personas alrededor no se sienten tomadas en cuenta, y esto obviamente va a redundar por ejemplo, volviendo a la organización, en un clima laboral deficiente,
y teniendo las consecuencias que todos sabemos. Por ejemplo, el ausentismo laboral, hay impuntualidad, la gente tiene problemas en las relaciones, hay una baja productividad, hay muchísima rotación, licencias, etcétera. No quiero decir que esta sea la única causa, simplemente digo que es un factor que obviamente no ayuda, ¿no? Y que puede perjudicar este proceso comunicacional y finalmente al equipo de trabajo. Eso es en el caso de las personas que tienen mucha tendencia a la firmeza o a la autoridad. Por otro lado, hay personas que se sienten mucho más cómodas o cómodos comunicando, liderando desde una actitud más maternal o paternal. También surge lo que conocemos como el amiguismo, este líder que se hace amiga o amigo de su equipo, lo que no es malo en sí, ¿no? Siempre y cuando obviamente se llegue también a las metas. En estos casos de una líder o un líder muy encantadores, muy seductores, si bien los vínculos pueden resultar más fluidos, se fidelizan las relaciones, ¿verdad? Las personas se sienten vistas, es muy grato, es muy agradable trabajar en ese ambiente, pero no se llega a los números a fin de mes. Y teniendo los resultados por debajo de las expectativas, tampoco estamos bien. Sabemos que clima, por un lado, y venta tienen que conformar un todo. No es una cosa o la otra. Entonces empiezan a surgir varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber, cómo descubro cuál es mi tendencia natural como comunicador o líder? ¿Será que mi estilo es más autoritario? ¿Que soy buena o bueno para ejercer harta presión en las personas, en las circunstancias? ¿O soy de esas personas más bien cálidos, somos seductores, amigos de nuestra contraparte? O también podemos asumir de buena forma nuestra presencia, esa presencia que ordena, esa presencia que convoca, y también, por otro lado, nuestra plasticidad, ¿no? o esta flexibilidad de la que yo hablo, que nos permite descubrir, explorar nuevas respuestas, ¿no? Una forma fácil de saberlo, una forma corta, es que podemos preguntarles a las personas que están alrededor nuestro, ¿no? Con quienes nos comunicamos. Y si eres de los que se sienten un poco intimidados en hacer esta pregunta, déjame decirte que generalmente quien recibe esta pregunta se siente muy bien, se siente valorado o valorada porque siente que la opinión de esa persona a nosotros nos importa. Así es que ese puede ser un incentivo si tú eres de las personas que se siente un poco como no le gusta mucho preguntar, hacer este tipo de preguntas, pedir este tipo de feedback. Entonces esta es una vía para poder acceder a información muy relevante sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos. A veces el temor a ser evaluados, por este temor, digamos, nos perdemos el descubrir esta riqueza. Ahora ya contamos con la información, ya sabemos que somos demasiado presentes o demasiado flexibles. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo potenciamos el aspecto que nos falta? ¿Cómo trabajamos con la alternativa que combina de manera equilibrada presencia y flexibilidad? Además, ¿cuándo ser firme y cuándo ser flexible? ¿Verdad? O sea, una vez que tengo entiendo que tengo que tener estos dos aspectos en mí para poder comunicar y liderar, bueno, pero ¿en qué situación ocupo más presencia? ¿En qué situación ocupo más flexibilidad? ¿Cómo hago conversar a estas dos cualidades, verdad? De forma armónica, congruente, respecto de los desafíos cotidianos. Bueno, la respuesta es tan compleja como la pregunta, pero se puede llegar a potenciar, a descubrir y a empezar a implementar este equilibrio en nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con los demás. Pero finalmente el cómo es parte de un discernimiento que se requiere en el arte de comunicar. La comunicación, sabemos, es dinámica, nos pide estar despiertos constantemente para responder de forma consciente, en vez de reaccionar, la diferencia entre responder y reaccionar, en base a nuestros patrones que pueden ser muchas veces muy limitantes. Entonces, el tener conciencia de poder operar desde estos dos lugares distintos internos nos obliga a estar siempre despiertos. Entonces vimos que preguntando era una manera de conocer más acerca de nosotros, ¿verdad? Y por otro lado, hay una manera concreta en que nosotros podemos adquirir las herramientas necesarias.
para poder jugar en este balance mágico, artístico. Y es experimentarse a través del cuerpo. Una vez más, el cuerpo. El cuerpo no miente. Si entrenas tu cuerpo, si entrenas tu forma de mirar, tu expresividad, tu forma de mirar a los demás, de mirarte, y observas esta manera en la que te expresas, probablemente vas a encontrar varias respuestas que te van a asombrar. Por ejemplo, a mí me gusta pensar en la columna erguida, en una columna erguida. Puedes ir poniendo las posturas mientras yo las voy diciendo a ver cómo te vas sintiendo, ¿no? Esta columna erguida la pienso como un signo de presencia, de firmeza. Y pienso y siento que las articulaciones son quienes pueden expresar la flexibilidad a través de este movimiento. Un pecho abierto, anda poniendo el pecho abierto, una espalda recta, pero cómoda, no incómoda, pueden comunicar esta determinación propia de un líder, ¿no? Uno saca pecho, uno estira la columna, inmediatamente tiene una sensación distinta, postural y actitudinal. Es una palabra no tan fácil de decir. La inclinación del cuello, por otro lado, anda poniendo el cuello, inclinándolo un poco. El descanso, si estás de pie, el descanso del peso del cuerpo en una de tus piernas, permitiendo que las caderas reciban este peso, nos podría estar hablando de una mayor suavidad y capacidad de escucha. También podemos imaginar que hay otra articulación interesante que están las comisuras de los labios, una sonrisa obviamente pertinente, que tenga el grado preciso en el rictus, ajustada al momento. También podría ayudar en esta coreografía corporal, entre otros elementos, por supuesto. Hay que pensar que el lenguaje verbal está compuesto por una serie de variables que son necesarias de tomar en cuenta todas al momento de analizar una postura. Yo nunca he sido muy fan de estas interpretaciones como rígidas, estáticas, de lo que significa un gesto específico. Estar con los brazos cruzados significa que tú estás en negación. A veces sí, a veces es que tienes frío. Es mucho más compleja la interpretación y siempre hay que mirar todo el contexto. Y recordar que vivimos en mundos interpretativos, ¿no? La verdad es subjetiva, lo sabemos en este ámbito y también en otros ámbitos. Y ya vamos terminando, pero todavía no. Lo último que quiero contarte es que para que esta expresividad sea natural, consistente, sustentable, hay que dedicarle tiempo. Se debe explorar y practicar. Experimentar, descubrir. De otro modo, el peso de la inercia nos va a empujar siempre a repetir nuestro abanico de hábitos. Si quieres tener buenos abdominales, debes ejercitarte. Con la conciencia, con la expresión, con la actitud, es lo mismo. Tienes que entrenar. Y nos puede costar, tal vez, aceptar que aspectos, como yo decía al principio, aparentemente opuestos, puedan cohabitar en nosotros al mismo tiempo. Somos un poco a veces como negro o blanco. O soy autoritaria o soy dulce. Un comunicador, un líder, puede, y en algún sentido debe, ser firme y a la vez flexible. Debe contar con las cualidades de, yo siempre digo, un guerrero. Me gusta esa imagen también. El guerrero tiene la capacidad de permanecer lo suficientemente alerta para actuar en el momento preciso. Y por otro lado, tiene también la relajación, la elasticidad suficiente para reflexionar y adaptarse a lo que el presente está ofreciendo. Y así salir de manera victoriosa. Y así salir de manera victoriosa. Es tanto el femenino y masculino que uno ya se enreda. Hay una imagen muy interesante que es la imagen del gato. El gato que espera al ratón. El gato espera atento, pero a la vez en completa calma y disponible. Esta imagen no es mía, la tomé por ahí prestada. Pero siento que es una imagen metafórica que en algún sentido nos puede inspirar, sin rajuñar, por supuesto. Entonces, investiga estos días en ti. ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? Y empieza a generar conciencia respecto de esta posibilidad de ensayar un equilibrio entre presencia y flexibilidad. Es como el camino del medio, este camino del medio del que habla Buda. ¿Has escuchado hablar de ese camino? Bueno, es tema para otro episodio. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en este paseo por el mundo de las comunicaciones. Que estén muy bien. Un abrazo.